venir a esta convocada audiencia. Hoy día tenemos un invitado que viene de la Universidad de la Frontera en Temuco. Su nombre es Germán Arrieta. Germán es psicólogo social. Él estudió su doctorado en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido. Trabajó con Richard Iser, también conocido como Dick Iser, que es uno de los discípulos directos de Tagfer, uno de los tantos, digamos. Entonces, en alguna medida, Germán trabaja en esa línea de pensamiento, una aproximación que ustedes conocen bastante bien aquí, hay bastantes personas que trabajan en esa línea. Y él hoy día nos viene a compartir su investigación acerca de la construcción de identidades sociales, la configuración de la confianza en relación a los proyectos energéticos en Chile y en particular en relación a los proyectos hidroeléctricos. Así que démosle la bienvenida a Germán. Gracias, Héctor, por la presentación. Durante mi doctorado en Inglaterra tuve la oportunidad de conocer a Héctor y es uno de mis grandes amigos y es el culpable que está acá en alguna medida porque él me hizo la invitación. Así que si la presentación no va muy bien, tengo que culparlo a él. Porque él consideró que esto era digno de ser compartido. Y eso ya es... Ya le escapa tu responsabilidad. Claro, yo hablo, ¿no? Pero él es el culpable. Gracias. Le cambié un poco el título a la presentación que había mandado. En fin, es una historia compleja de contar y por eso le cambio el título cada 5 minutos. Dependiendo a quién le voy a hablar o bien cuál es el énfasis que voy a poner. ¿Qué tiene que ver la psicología social con las fuentes de generación eléctrica? O sea, en este contexto donde hay gente dedicada a la investigación, quizás no suena tan raro, pero sobre todo si uno va a un contexto fuera de la psicología y dice, tú eres psicólogo, ¿y qué estudias? Bueno, cómo la gente percibe la hidroeléctrica, suena un poquito bizarro. Entonces, por lo mismo hay... quiero preguntar si todos los que estamos acá son psicólogos. ¿Hay alguien que no sea psicólogo? Pero está vinculado de alguna manera? Sí, eso sí. Ah, estudié el doctorado en psicología. Entonces no es ajena a la psicología. Entonces, bueno, por eso tengo, a veces asiste gente que está interesada más en el tema energético y por ende tengo algunas diapositivas que reflejan eso y a veces abordo algunos temas que son muy básicos en psicología y entonces pido disculpas de antemano porque a veces algunas cosas pueden parecer muy básicas, ¿ya? Pero espero que no todo sea tan básico. Aprovechando que también que no hay gente como interesada tanto en el tema energético, voy a omitir algunas conversaciones sobre lo que puede ser política pública o sobre realmente cuál es la mejor alternativa para Chile en términos de desarrollo energético, porque escapa a las competencias de la psicología o mi investigación. Y es un debate amplio que me imagino han visto reflejado en los diarios, en la televisión, lo que sea. Entonces es un tema no menor y obviamente no puedo tocar toda la lista, ¿ya? Y voy a aprovechar entonces de enfocarme más en los temas que considero que son psicológicos. Antes de empezar, para hacerlo más o menos, les puedo contar que esta investigación la desarrollé mientras estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de Sheffield. Y esa es como una foto ideal, ese es el día menos común en Sheffield, porque hay como sol y las hojas se ven verdes, pero Sheffield no es así. O sea, verde es, pero no hay tanto sol. O sea, claro, eso, el verde no se nota porque es más oscuro. O sea, es un día bonito. Es un día bonito en Sheffield. Y ahí están mis supervisores que los pongo porque también, si Héctor es el culpable de que yo esté acá, ellos son los culpables de que a la larga yo haya terminado esto y que no me hayan parado antes. Así que en vez de terminar con los agradecimientos, me gusta partir con los agradecimientos porque después podemos seguir mejor las preguntas. Entonces, quiero reconocer el aporte de ellos. Y esa es una foto más real de lo que es Sheffield. Entonces, esa imagen de arriba es publicidad engañosa. Lo de abajo es más verídico. Agradecimientos. Toda esta gente también es culpable. Ahí está Héctor. Esto de presentación de Alexandra parte y te incluyo para que veas. Bueno, son gente que permitió que realizara mi encuesta o bien me financió para asistir a encuentros o
capacitarme en particular, por ejemplo, el UK Research Council on Energy me financió aprender sobre temas energéticos. Entonces, sí sé un poquito de política energética o incluso de cómo funciona la generación eléctrica o la transmisión. Pero bueno, eso gente es la que hizo esto posible y son culpables. Ok, entonces, antecedentes de mi investigación. Como les decía, para mí siempre es complicado contar esto, así que voy a ser lo más honesto posible porque refleja un proceso complejo. No es que yo haya aparecido de un día para otro con preguntas claras sobre qué era lo que quería investigar, sino que fue un proceso lento, doloroso de ir leyendo literaturas que no estaban relacionadas entre sí y hacer el esfuerzo de integrarlas. Entonces, por un lado, como les contaba, yo en este momento estoy trabajando en la Universidad de la Frontera. Yo soy oriundo de Temuco, nacido, criado ahí, y sé que estos temas también ocurren en Santiago, pero desde que yo era muy joven veía desde ya rayados en las murallas que decían Patagones sin represa. Estoy hablando de hace 13 años por lo menos, ¿ya? Ahora es un movimiento muy conocido, pero en ese entonces no lo era. No obstante, a mí me llamaba la atención, ¿ya? Y también era bastante saliente en las conversaciones que ocurrían en la universidad, en las protestas o qué sé yo, lo que era los problemas que habían en protestas en relación a los proyectos hidroeléctricos de Ralco o el proyecto, no recuerdo el nombre, pero los proyectos llevados a cabo por Endesa en la octava región, bordeando la región. Entonces eran temas salientes para mí, mientras estudiaba psicología me llamaba la atención, ¿ya? Y me puse a estudiar psicología social. Entonces voy a partir contando un poquito de lo energético. Por ejemplo, les puedo contar que Chile, bueno, una de las principales fuentes de emisión de CO2 en el mundo es la producción energética. Y si vemos lo que son las emisiones de CO2 por cápita, que están vinculadas, como sabemos, por ejemplo, al cambio climático, en Latinoamérica, Chile es uno de los países que lidera esta orgullosa estadística. Entonces, incluso superando lejos a otros países y acercándose al promedio del mundo per cápita. Quizás si lo vemos sumando y globalmente, ahí Chile baja, pero también porque es un país muy pequeño. Pero bueno. Y también en lo que es consumo de electricidad per cápita, Chile también ahí ya definitivamente supera lo que es el promedio mundial. Y a todos los países latinoamericanos, si mal no recuerdo. Sí, no es que haya dejado, cuando hice este gráfico, no dejé fuera países latinoamericanos que estuvieran más arriba, sino que Argentina era en ese momento el que más se le acercaba y bueno, entonces, este es Chile, gastamos hasta electricidad. ¿Por qué la gastamos? Ese es otro tema, ¿no? Pero bueno. Ahora, esta electricidad, ¿de dónde viene en Chile? Este gráfico refleja históricamente cómo se ha compuesto la generación eléctrica en Chile, y la hidroelectricidad es definitivamente la fuente más importante, que es lo que está representado con el color azul oscuro. Permiso de hacer abajo. Entonces, Chile se encuentra en una situación de aumento en su demanda por electricidad, y donde desde todo punto de vista técnico, político y en términos también ambientales, pareciera ser, desde un punto de vista macro, que la hidroelectricidad cumple un rol importante y debiera seguirlo cumpliendo, y si es que algo se va a expandir, al menos la recomendación desde las instancias internacionales, es que ojalá que sea la hidroelectricidad. Respecto a otras alternativas, bueno, respecto a cualquier fuente de generación eléctrica se ha encontrado en Chile alguna forma de oposición, ¿ya? Algunos a mayor o menor escala. En general hay antecedentes que muestran que hay bastante favorabilidad respecto a lo que es generación eléctrica, por ejemplo, con fuentes eólicas, digamos. No obstante, también han habido manifestaciones en contra de este
tipo de proyectos a nivel local. Aquí tenemos manifestaciones en contra de proyectos geotérmicos, alguna forma de expresión en contra de la energía termoeléctrica, en proyectos también controversiales a nivel nacional, como fue Patache, en contra de la energía nuclear, diciendo Chile no es Springfield, en referencia a los Simpsons. Bueno. Pero definitivamente, y pareciera que el gran tema que convoca más gente a la discusión es justamente el desarrollo de la energía eléctrica, hidroeléctrica, al menos a gran escala. Y de allí que han salido documentales como Apaga y Vámonos de Manuel Mayor, que captura lo que ocurrió en Ralco después de la construcción de la represa y muestra un escenario donde las personas sufrieron consecuencias nefastas al ser sacados de su tierra y de donde, aprovechando que puedo hacer la observación, por ejemplo, que la gente que habitaba en esta zona son de etnia pehuenche, y pehuenche significa gente del Pehuen, que el Pehuen es la Araucaria. Entonces esta gente fue relocalizada de un lugar donde había pehuenes a un lugar donde no había. Y yo me pregunto cómo alguien puede ser pehuenche sin Pehuen. O sea, adelantándome un poco a lo que son mis temas, yo pienso que es un ataque directo a la identidad de las personas que vivían allí. Pero más allá de eso también hay temas que tienen que ver con compensaciones económicas que no tuvieron lugar, o incluso el uso por parte de Endesa de estrategias poco limpias para desorganizar las manifestaciones dentro de los grupos de los habitantes, etc. En fin, uno puede tener una visión muy positiva respecto a lo que es la electricidad, pero igual hay que considerar que la historia, al menos en los últimos 20 años, no ha sido la más limpia en el desarrollo de este tipo de alternativas, o sea, de electricidad. Bueno, eso hace referencia a lo que ocurría en el Alto Biobío, y esto hace más referencia a este movimiento nacional Patagones sin Represa, con el gran ícono de proyecto a oponerse que es Guido Paisano. Ahora, aprovechando de comentar, hay cosas curiosas. Por ejemplo, uno de los principales motivos por los cuales la gente se opone a las represas, según lo que se comenta por ahí, por ejemplo, es la construcción de las torres de transmisión de electricidad. Pero aquí yo leo, y todavía no entro en la parte dura, entonces me permito hacer este tipo de especulaciones. Yo veo en este póster de protesta que se sugiere que las fuentes alternativas como la eólica son la vía a seguir, pero eso también requieren torres de alta tensión para funcionar. Entonces hay algunas cosas ahí raras. Entonces, podemos decir con cierto nivel de certeza que ha habido oposición local y nacional en lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto hidroeléctrico. ¿Qué dicen las políticas públicas cuando se refieren o qué decían? Porque esto es un documento ya que tiene algunos años, del 2008, tiene el logo viejo del gobierno. Y a grandes rasgos no hace ningún tipo de referencia respecto a estos temas, salvo una frase en que dice, bueno, cuando la gente se pone, en inglés le dicen NIMBY, que significa Not in my backyard, es decir, estos proyectos me parecen bien, pero no quiero que los construyan en mi patio trasero. Construye esto, pero lejos de mí. Esa es como la única referencia que había en ese momento a algún tipo de disconformidad social respecto a este tipo de cosas. Ahora, ¿qué es lo que dice la literatura psicológica al respecto? Bueno, al menos en Inglaterra también se ha usado bastante este término y en Estados Unidos. Y estos son solo dos ejemplos pero de estudios al respecto, pero hay investigadores que se han acercado a la gente y han logrado establecer que pareciera ser que no es NIMBY el término más adecuado, porque la gente se opone, parece que por otras cosas. El concepto NIMBY sugiere que hay egoísmo y tiene una connotación despectiva. NIMBY no es neutral, son esta gente que solo les importa a ustedes mismos.
Entonces, definitivamente es un término que tiende a no conducirse con la evidencia de lo que es investigación, en por qué la gente se opone. Y es particularmente poco útil en Chile, ¿ya? Porque se refiere exclusivamente a la oposición local. Y en Chile hay un fenómeno que no ocurre en otros países donde se han llevado este tipo de investigaciones, que son oposiciones a nivel nacional. O sea, hubo un año en que habían oposiciones en todas las ciudades grandes de Chile en relación a hidroescena. Eso es exclusivo de acá. Bueno, entonces esa es parte del contexto de los temas ambientales y que nos lleva a lo psicológico-social. Y es hacernos la pregunta, bueno, ¿hay algo que nos puede decir la psicología sobre por qué la gente adopta estas posturas de estar a favor o en contra de algo? Y entonces, más allá de hacer esta gigante revisión del contexto, mi siguiente paso fue hacer una revisión de la literatura académica. Y este es un resumen gigante. Encontré lo que podría llamar 3 grandes áreas a considerar. Uno, que es lo que es el estudio de las actitudes, ¿ya? Que supongo que sabemos lo que son las actitudes. Y si no, tengo una idea muy absoluta al respecto. 2, el tema de la confianza en las instituciones. Y 3, y esto es una novedad de mi investigación en este contexto en comparación a las investigaciones previas, que es incorporar el tema de las entidades sociales. Y voy a tratar de hacer justicia a lo que algunos investigadores han propuesto en este sentido en esta revisión. Actitudes. Esta es la parte absurda y que espero, esta diapo la tengo solo para aclarar a qué nos referimos con actitudes en psicología. ¿Ya? Porque si uno googlea actitud encuentra esto, ¿ya? Y te hablan de actitud laboral, la actitud empresarial, no sé, cómo tener actitud, o encuentras cómo tener una actitud irresistible. Pero definitivamente en psicología, cuando hablamos de actitud, nos referimos, bueno, hay infinitas definiciones de actitud, pero una definición más o menos consensuada son estas tendencias de agrado o desagrado, o de acuerdo o desacuerdo respecto a algo, ¿ya? Ese algo puede ser objetos concretos, pueden ser ideas, pueden ser posiciones políticas, pueden ser personas, grupos, etc. Es un término muy amplio, pero para expresar ese agrado o desagrado. Y ahí, bueno, y en general se dice que son estables en el tiempo y que incluyen componentes afectivos cognitivos. Antes se hablaba también de un componente conductual, pero eso es del libro pasado de moda. Y hay discusiones eternas sobre cuáles son la naturaleza de las actitudes. Y ahí hay ejemplos de revisiones no menores. Y se debate sobre cuál es la importancia que tiene el componente afectivo, el componente cognitivo, etc. Pero bueno, eso va más allá de esta presentación. Más específicamente dentro de lo que tiene que ver con este tipo de investigación, cuando le preguntamos a Google Scholar, no así, pero cuando tratamos de buscar información al respecto de por qué la gente está a favor o en contra, hay una literatura bastante amplia que ha tratado de explicar esto en función de las creencias que la gente tiene respecto a estos proyectos. Entonces hay mucha investigación que se titula, digamos, aceptación de la energía nuclear, actitudes hacia la energía mareomotriz, actitudes hacia un sinfín de cosas. Y en general identifican características que pudieran ser relevantes para sugerir por qué a alguien le gusta o no le gusta algo. Entonces es muy típico pensar en la energía nuclear y una creencia asociada podría ser que es riesgosa, el tema de la radiación. O bien pensando en la energía eólica, una de las creencias que se examina sería que echa a perder la vista del paisaje. Entonces hay mucha investigación en ese sentido tratando de identificar cuáles son aquellas creencias que la gente tendría y que podrían predecir si es que están a favor o en contra de determinados proyectos. Mucho de eso se enfoca en temas de riesgo y beneficio y que cubren muchas cosas en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Y
aquí hay un ejemplo de una de las publicaciones más representativas que toman este punto de vista. Ahora, esto es lo que yo llamaría psicología social aplicada. Entonces, estos autores no hacen una revisión profunda sobre cuáles son sus supuestos respecto a las actitudes. No obstante, para mí, este tipo de aproximación al tema hace eco a algunas formas de comprender las actitudes, como por ejemplo la visión, la teoría de expectativa-valor de las actitudes, que es muy influyente, y que básicamente dice, bueno, las actitudes de las personas están definidas por las creencias, sean positivas o negativas, que tengan sobre ese algo. Y incluso en el paper clásico los autores proponen esa ecuación, ¿no? Y los autores duros de esa perspectiva calculan la actitud de las personas en su uso. O bien buscan predecirlas en función de ese tipo de ecuación. Ahora, lo que comunica este tipo de perspectiva sobre las actitudes es que básicamente las creencias son las que mandan cuál es nuestra actitud. Y tiene eso sí, y esta es una lectura que hacen los críticos, es que presupone que nuestra cabeza es capaz de hacer álgebra mental, ¿ya? Y que cada vez que nos enfrentamos a un objeto nuevo hacemos un cálculo de si es que tenemos creencias positivas o negativas respecto a eso y cómo eso se relaciona con nuestros valores, y eso definiría nuestra actitud, ¿ya? Entonces implica que el componente cognitivo, la creencia, es lo que define la actitud. Ahora, volviendo a lo aplicado en este tema, hay otra corriente de investigación que de hecho algunos de los autores se cruzan, ¿no? Y que ponen un énfasis más en lo afectivo. Slovic, uno de los autores más destacados en esta área, dice, en el 87 dice, bueno, en realidad no es que la gente tenga tantas creencias sobre la energía nuclear, en realidad la gente puede que ni siquiera sepa nada sobre la energía nuclear, lo que pasa es que provoca pavor, ¿ya? Les da miedo, ¿ya? Y hay estudios muy citados y conocidos al respecto, haciendo este énfasis que quizás no importa tanto las creencias de la gente, sino que más bien es que tiene una sensación, ¿ya? Que incluso puede estar, no sé, el nombre asusta, no sé cómo se sienten ustedes respecto a la energía nuclear, pero si cuando te muestran a Springfield, los protestantes piensan en Homero, que es poco bueno, confiable. los dejo para su imaginación. Sí, y más adelante este tipo de investigación deriva o de propuestas derivan en una observación. Y como yo les decía, en los enfoques basados en como con el énfasis en las creencias, se estudia mucho el balance entre riesgo y beneficio, ¿ya? Y después de estudiar mucho eso, Slovic y sus colegas dijeron, parece que encontramos un resultado que encontramos una y otra vez, y es una relación inversa entre la percepción de riesgo y beneficio. Para eso les voy a pedir un momento. Porque en el mundo real, pensemos en distintas actividades, o acá tenemos beneficios, acá tenemos riesgos. Entonces, mientras más era, más riesgoso, menos riesgoso, más beneficioso, menos beneficioso. Pensemos en cualquier actividad. Por ejemplo, esto es muy amplio, pero uno puede especificarlo más. Pero pensemos en la actividad de hacer montañismo, ¿ya? Hacer montañismo es una actividad que puede tener muchos beneficios, porque si uno lo practica puede tener mejor salud, lo pasa bien, comparte con gente, puede tener un montón de beneficios, ¿ya? Y también puede ser muy riesgoso, porque uno puede morir. Entonces, ese sería un ejemplo. Pensemos en la energía nuclear, ¿ya? Si implementásemos energía nuclear en Chile, tendríamos suplida la demanda de energía, y más encima tiene el beneficio que no contribuye gases de CO2 al ambiente. Entonces puede ser altamente beneficioso. ¿Implica riesgo? Bueno, supongamos que igual lo implica, ¿ya? Supongamos que hay una catástrofe, entonces también puede ser.
Y así, en general, ¿en qué más? No sé. Si seguimos enlistando actividades, puede que haya actividades que quizás no son tan beneficiosas y si son riesgosas. Pero en general, la tendencia, si es que escribiésemos este triángulo, sería una relación positiva. Pero pareciera que en nuestras cabezas no podemos sostener eso, sino que cuando nos preguntan cuáles son si es que nos parece que la energía nuclear es beneficiosa, si es que tenemos la creencia de que es beneficiosa, inmediatamente tendemos a desestimar que sea riesgosa. Entonces, aquellas personas que consideran que la energía nuclear es beneficiosa, la ponen acá, pero estiman que es bajo en riesgo. Y aquellas personas que la consideran riesgosa, tienden a pensar que no puede tener ningún tipo de beneficio. Y a ese entonces, parece que en nuestras cabezas enlistamos las actividades así. Entonces, cuando pensamos en hacer montañismo, decimos, pero si el montañismo es súper bueno, y te preguntan, ¿pero corre algún riesgo? No, es súper seguro. Parece que en nuestra cabeza simplemente no toleran la idea de esa ambivalencia, de que algo puede ser bueno y malo, como decíamos. Y se da esta tendencia, esta relación negativa en la percepción. Y a ese fenómeno los autores le denominaron heurístico afectivo. No sé si me gusta el nombre, pero el fenómeno. Ahora, este tipo de perspectiva hace eco a otra perspectiva. Bueno, nuevamente, estos autores muy sobresalientes en el tema de estudiar actitudes hacia proyectos industriales, qué sé yo, no necesariamente en su escrito hacen una profunda revisión sobre el concepto de actitud, que es básicamente el que está subyacente a lo que están diciendo. Y esto necesariamente hace eco a las perspectivas en psicología social que hablan de las actitudes más dependientes de los afectos, ¿ya? Y supongo que conocen el trabajo de Robert Sapon, que dijo, bueno, nuestras preferencias no necesariamente requieren tener una cognición al respecto. Hay cosas que sin saber nada al respecto, igual nos gustan más o nos gustan menos, aún en ausencia de cognición. Lo demostró para mí en un contexto experimental, en un contexto más de la vida real. Creo que es poco probable que sea así, pero no obstante pareciera que hay circunstancias donde el corazón manda, como dice el dibujo. Bueno, esto me lo dejo. Una respuesta a esta perspectiva centrada en los afectos, crítica y quizás con un componente político, es decir, bueno, entonces está sugiriendo que la gente es tonta, que es, no sé pronunciar su nombre, no recuerdo. Es un autor sueco que reacciona con mucha preocupación respecto a esta postura de que nuestra opinión o que la opinión de la gente en general sea guiada por los afectos en vez de por su... Es como que le estuviéramos restando importancia a lo que la gente piensa, es decir, bueno, la gente es tonta, en realidad se deja llevar por impresiones afectivas y no es capaz ni siquiera deriva sus creencias de esos afectos, entonces sus creencias no son confiables en realidad. Y bueno, y Slovic, que es el gran autor en este tema, dice, bueno, no es que la gente sea tonta, lo que pasa es que hay procesos más, y ahí como que se saca un poco, como que deriva el tema a otra cosa para un poco calmar a los críticos, pero también porque me parece que quizás hay otros temas a tener en consideración más sociales y sugiere incorporar el estudio de la confianza, ¿ya? Entonces básicamente está diciendo sí, son irracionales, pero esa irracionalidad quizás tiene otra racionalidad, ¿ya? Que deriva de cosas más amplias, ¿no? Ahora, y aquí ya estamos pasando al segundo tema, y nos hacemos en el tiempo porque quizás no estoy... No, pero la idea central sería que las personas formamos nuestras actitudes en función de la confianza que tenemos en aquellos que nos proponen esa cosa que es la que podría desarrollarse, ¿ya? La confianza puede englobar confianza calculativa y relacional, que sería la confianza en que el otro es capaz, o bien la confianza en que el otro está bien intencionado, ¿ya? Sería una distinción. Pero hay estudios en Chile que cuando se habla de confianza, en general, de hecho, autores de esta universidad,
menos mal que no están acá porque quizás no lo estoy representando bien. Cuando se habla de estos distintos tipos de confianza, en realidad está todo tan relacionado que más bien podemos hablar de una confianza general, que engloba ambos conceptos. Y en el caso de proyectos industriales, usualmente aquellos que son aquellos en que podemos confiar o no, y de quien derivaríamos la actitud sería las partes interesadas, que pueden ser el gobierno, las compañías, comunicadores, etc. Voy a saltar un poco esto, que cómo se logra la confianza. Hay muchos estudios sobre qué es la confianza y cómo se logra, cómo se pierde, lo vamos a saltar por ahí. Pero cómo influiría, y aquí hay dos modelos que se han propuesto y que se contraponen. Uno, que es el modelo predominante y que hasta hay papers en Nature que, para explicar la actitud hacia la actitud que la gente tendría hacia los nanorobots, creo que alguien publicó un paper ahí, se basa en este tipo de modelo. De hecho, sí, así, y quizás parece que está involucrado así. Paper así como muy importante que proponen este modelo de cadena causal, que diría que la confianza determina las creencias que tenemos y que esa creencia define si algo es aceptable o no. Eso necesariamente es una extensión de este tipo de modelos de actitudes en función de la creencia, ¿ya? Y los autores no hacen una crítica muy profunda respecto a... Mi impresión es que no estoy en psicología social, ¿ya? Sino que asumen que es así, ¿ya? Y lo proponen, pero son poco críticos, y de allí es que Isaac, que fue mi supervisor, él, como que estudió psicología social, dice, oigan, pongan ojo, porque en realidad cuando están hablando de esto, hacen esa distinción entre las creencias y la aceptación, en realidad se les está olvidando que quizás son una misma cosa, que no los pueden separar, que el afecto puede estar tan involucrado con la creencia que no podemos saber qué es primero, qué es segundo, y lo segundo es un supuesto a ser examinado. Entonces él propone un modelo alternativo y ocupa ese diagrama, que es un buen diagrama para mostrar que para su investigación en el 2002 hicieron un análisis de correlaciones parciales, pero es un mal diagrama cuando lo tratamos de transformar a un modelo de ecuaciones estructurales, y luego yo tengo mi propia versión de este modelo que es la que yo, y con su aprobación me dijo sí, tiene razón. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos el tema de las actitudes. Okay, podemos mirar a esta aceptación, las creencias y creer que son cosas separadas o ver si son juntas. También podemos suponer que la confianza puede influir, pero no se le olvida algo importante, ¿ya? Y aquí es donde este es mi aporte nuevo al tema, y que sería el tema de la identidad social. Y aquí es donde mi contexto es el que me brinda un poco esta inquietud, porque como yo era el único que veía las protestas y eran los pehuenches, o la gente que se identificaba con los pehuenches, los que protestaron en un determinado momento, como que a mí me empezó a hacer ruidito que como se veía tan individualista, siendo que en realidad para mí había un grupo de ellos. Entonces, bueno, voy a pasar rápido por esto, pero hay perspectivas que critican desde la teoría de identidad social, etcétera, que en el estudio de las actitudes solo nos enfoquemos en los afectos, las creencias, cosas que ocurren a nivel muy intrapersonal, ignorando que además la gente tiene pertenencia a grupos. Hay unos papers que a mi gusto todavía no son tan citados como deberían ser. Entonces esto igual es relativamente nuevo, estudiar las actitudes bajo o considerando estas variables. Eso. Acá hay otra gente que estudia temas de identidad social, entonces no voy a explicar la teoría de identidad social. Pero básicamente el supuesto aquí sería... después lo... Ahora, pero ¿qué grupos serían importantes en este contexto chileno? Y aquí yo voy a hacer una separación grotesca, quizás yo voy a hablar de minoría y mayoría, ¿ya? En mis datos muchas veces lo veo con mucho más detalle, pero para acortar la historia me voy a referir a minorías y en general quiero que piensen en minoría étnica y probablemente quiero que piensen en los mapuches. Y mayoría me refiero a
sentirse chileno, ¿ya? Y tengo algunas lógicas para justificar esa separación, pero es un puesto no menor. Ahora, ¿por qué esos grupos? Bueno, por la historia que contaba de Barco, de aquí hay un cómic que a mí me hace pensar que el tema no puede ser más evidente. ¿Lo puedes leer? No, porque acá atrás no se ve. Dice, bueno, la situación es Cristóbal Colón descubriendo América. Y ahí está Rodrigo de Triana que le dice, bueno, la verdad es que veo encapuchados, goleadoras, molotov, fuerzas represivas, muchos sitios web contrarios, no les veo ni una gana de ser descubiertos. Y la respuesta de Cristóbal Colón le dice, esto nos pasa por tener auspiciador a Endesa. Entonces, bueno, hay claramente un tema étnico y... Ahora, ¿cómo afectaría las entidades sociales? Al menos de dos formas. Esta es la de abajo, que sería directamente las actitudes a través de lo que son la adopción de normas y valores del grupo al cual uno pertenece, o al cual uno siente que pertenece. Y esto está bien, es lo que los autores de la identidad social ponen como el principal énfasis. Y esto es un poco más mi idea, porque uno de los resultados típicos de los estudios de identidad social es que el grupo es percibido como más confiable. Entonces, si el tema de la confianza es importante en este tipo de estudios, yo digo, bueno, igual puede que tenga un efecto indirecto. Y eso se ve mejor reflejado en los modelos que les voy a mostrar. Entonces, en este contexto, tenemos tres grandes temas: actitudes, que puede ser separado o no, tema de la creencia y de la aceptación, la confianza y identificación social con mayoría y minoría. Y entonces me pregunté, bueno, ¿se relacionan? Y si es que se relacionan, ¿cómo se relacionan? Y aquí es donde viene la investigación. No me queda. Pero en mi tesis, este es un resumen de ella, y hice más estudios, pero este sería un resumen. Partí con estudios cualitativos un poco para confirmar que mi apreciación sobre que era un tema importante era cierta. Y que era un tema cubierto en los medios, y cuando se cubría en los medios se hablaba de grupos que eran los que yo había percibido que estaban allí. Y entonces era un poco decir, bueno, no será que se me ocurrió a mí nomás, o se debía reflejar lo que hay. Y eso. Después hice un estudio descriptivo correlacional en que intenté medir las variables que se supone que están allí. Luego hice un experimento y después, tomando todos mis datos, empecé a analizar estos modelos de ecuaciones estructurales para ver cuáles ajustan mejor, y además propuse un modelo mío. Estudio cualitativo, resumen. Hay grupos bien definidos con normas prototípicas, y eso era como un presupuesto necesario para seguir. Y según y también los distintos tipos de medios representan desproporcionalmente los grupos a los cuales representan. Entonces el Mercurio representa más la opinión del empresariado, y el Ciudadano representa más la opinión de grupos sociales o un grupo étnico. Es medio obvio, pero hay que hacer ese análisis y se da. Ahora, en un estudio descriptivo correlacional, no les voy a dar muchos detalles, pero en resumen, se pudieron medir los constructos. Van a tener que confiar en mí, que las medidas psicométricas eran asombrosamente buenas, y que los temas las variables que medí están correlacionados en la forma que yo esperaba. ¿Cómo así? Entonces, estas son mis variables y esas son las correlaciones. Ahora, estos son medio difíciles de leer, así que se los voy a mostrar de a poco. Entre creencia y aceptación respecto a la electricidad. Creencia, valores más altos significa creencia más positiva, valores más bajos, creencia negativa. Aceptación, valores más altos, más aceptación, valores más bajos, menos aceptación. Hay una correlación significativa súper alta. ¿Qué es lo que al tiro mira a mi cabeza ahí? Bueno, claro, no podemos distinguir entre condiciones cuando lo medimos, porque no me voy a adelantar. Cuando incorporamos confianza, también hay correlaciones positivas y un poquito más moderadas en tamaños. Valores más altos, más confianza en las entidades relacionadas al desarrollo de la electricidad. Al incorporar identificación con la minoría, está lo que yo esperaba, que la gente que se identifica más con las minorías tiende a tener actitudes más negativas de estos temas, por un tema de valores, porque intervienen en el ambiente local, o bien porque se han visto en el pasado afectados negativamente por esto.
y también tienen menos confianza en la institución. Y lo opuesto ocurre para la mayoría de aquellas personas que se sienten más identificados con ser chilenos o en general tienen un mayor nivel de confianza, más aceptación y creencias más positivas respecto entonces todo esto ya había sido discutido antes. Esto es novedad en mi investigación, incorporar estas variables. Y hay quienes sugieren ciertas formas de cómo estas relaciones se pueden explicar para esto. Pero nadie había mirado esto, entonces decidí hacer un experimento que determinara si es que, o se acercara a tratar de explorar si es que estas variables se podían tener un efecto indirecto a través de la confianza en los otros variables. Y mi estudio experimental, entonces, tenía el objetivo de profundizar en qué define la confianza y cómo influye la identidad social. Ahora, no es fácil manipular y generar experimentos con el tema de identidades sociales porque no podemos, a no ser que sean estudios de grupo mínimo o cosas muy abstractas, no podemos manipular la identidad de la gente. Podemos manipular sus saliencias o otras cosas, pero la gente ya tiene identidad formada, entonces no es que podamos decir ya tú eres mapuche y tú eres no mapuche, no se puede hacer eso. Lo que sí se puede hacer es cambiar la identidad de un otro que te está comunicando algo, y eso fue lo que usé en este caso. Y hice una manipulación experimental en que presenté a alguien que estaba a favor o en contra de la hidroelectricidad o también con una solución control a alguien que era neutro y cambié entonces era una solución 3x3 cambié la fuente y usé fuentes que eran como de contexto, que era la misma de mi estudio cualitativo, que era el mercurio y el ciudadano como la fuente y uno también una solución control. Entonces mi hipótesis es que aquellas personas que se identificasen más con las mayorías iban a tener mayor confianza en el mercurio. Y aquellas personas que se identifican con la minoría iban a tener mayor confianza en el ciudadano. Y que eso independiente de lo que dijeron. ¿Me explico? Bueno, esas son las cosas que me di. Y estos son los... Entonces así se veía el cuestionario. Lo hice varias veces, entonces hay una versión online, hay una versión en papel. Y entonces, son las situaciones anti, que hablan mal de la hidroelectricidad. Hay una situación neutra en que casi copió un texto de Wikipedia, y la situación pro la saqué de Mercurio, y bueno, la situación anti es poner inverso a lo que decía el Mercurio. Y la manipulación de la fuente era básicamente así. Se demostraba esta fue extraída del diario Ciudadano, y también abajo lo reiteraba para que se notara. Y en la situación fuente desconocida no hay fuente. Bien. Y luego tuve mediciones después de la manipulación para ver la confianza en el texto y también si que había habido un cambio en la actitud algo. Y después les dije que era mentira. La versión que voy a reportar era 270 estudiantes de TEMU. Pero lo hice más de una vez. Y estos son los resultados. Hay cosas que son interesantes. Entonces, la variable dependiente es cuán confiable le pareció el texto. Vamos a ignorar esto por ahora. La gente que en general tiene más confianza en las instituciones tuvo más confianza en el texto, porque son gente más confianzuda. Ahora, respecto a las manipulaciones, el texto con... vamos a ver el gráfico después, pero hubo un efecto de la valencia del texto, si es que era antiguo, pero no hubo un efecto de la fuente. ¿Ya? Pero sí, y aquí está donde lo que yo estaba realmente interesado, es estos dos. Yo esperaba que estos dos fueran significativos, pero solo fue significativo para la identificación con la mayoría. Es decir, bueno, vamos a ver el gráfico, pero no con la minoría. Entonces, por ejemplo, el efecto de la valencia está allí. El texto anti fue considerado más confiable que el texto pro, y eso es un efecto de
un sesgo de negatividad en la confianza que se observa en cualquier estudio. Confiamos más en aquellos mensajes que nos dicen algo malo, porque cuando nos dicen algo bueno, como que sentimos que nos quieren engañar, nos están ocultando. Tampoco es tan interesante, pero básicamente aquellas personas que tenían actitud más positiva hacia la electricidad también consideran el texto más confiable, más confiable, y viceversa, aquellos que tenían actitudes más negativas consideran el texto anti más confiable. Es básicamente el sesgo de autoconfirmación. Pero el resultado más interesante es que las personas que con mayor nivel de identificación con la mayoría tuvieron la tendencia a confiar más en lo que decía el Mercurio. Y las personas que tenían bajo nivel de identificación con la minoría tendían a confiar menos en lo que decía el Mercurio, independiente de lo que dijeran. Y, asimismo, las personas más identificadas con la mayoría tendieron a confiar menos en el ciudadano, y las personas menos identificadas con la mayoría tendían a confiar más en el ciudadano. Lo tuve que hacer muchas veces para asegurarme porque era tan bonito el gráfico que no quería ser preso de un artefacto, y hice el experimento más de una vez y obtuve los mismos resultados. Y la pregunta de mis revisores era: ¿estás seguro que el experimento no sabían que era un experimento? Porque como que se trataban de darme el gusto, y entrevistar a unas personas después de mi cuestionario nunca se me había pasado por la cabeza que habían sido víctimas de un engaño. Entonces, yo creo que estos resultados son bastante decidores en el hecho de que tendemos a confiar más en aquellos que pertenecen a nuestro grupo, en el caso de la mayoría, pero en el caso de la minoría no pasa. ¿Por qué? Eso lo voy a hablar. Entonces, el resultado del resumen de este experimento sería, bueno, sí y no. Las identidades sociales afectan, pero parece que de forma diferente. No es lo mismo identificarse con la mayoría que con la minoría. Y así, finalmente terminé mi estudio con un análisis de modelos estructurales en el cual aspiré a, bueno, tengo un montón de variables correlacionadas y quise como traer orden, es decir, bueno, veamos cómo podemos explicar toda esta relación. Y, si se acuerdan, le había mencionado eso, que existían estos modelos. Ahora, aquellos que han trabajado con ecuaciones estructurales sabrán que hay infinitos problemas al trabajar con tres variables, porque la cantidad de modelos equivalentes a cualquier modelo que propongan son casi infinitos. Entonces, el hecho de además tener variables adicionales me permitió comprobar la adecuación de algunos modelos de formas que otros no hubieran podido. Entonces, ¿cómo probé cuán adecuado eran estos modelos? En distintas bases de datos los puse de una forma que hiciera sentido con la teoría. Entonces, este es el modelo causal de Siegrist, que para mí es una derivación del modelo de actitud de distancia-valor. Si se acuerdan, estos eran los tres componentes del modelo típico y yo le agregué estas cosas. Entonces, como en este modelo cada una de estas cosas es una cosa diferente, las puedo tratar como elementos diferentes. Eso significa que yo podría esperar efectos directos de la identificación social, porque eso es lo que propondría la teoría de identidad social, que hay efectos de la identificación en la confianza, pueden haber efectos de la identificación en la creencia por las normas o valores, y también en la aceptación. Entonces, hace sentido extender el modelo incorporando estas relaciones. Y bueno, si ese es el modelo por el cual optamos, esa sería la naturaleza de las relaciones. Es cómo esperaría el modelo. Entonces, y después voy a mostrar los índices de ajuste, pero este modelo ajusta muy bien. Y lo que, en mi opinión, suelen hacer la mayoría de los investigadores es decir: ¡qué alegría! Tengo razón, mi modelo ajusta bien. Y por ende, lo que digo otra vez. No hacen lo siguiente: incorporar el modelo enemigo. Y este es el modelo, una representación de lo que sería el modelo de Isaac bien hecho.
en términos... y él dijo que estaba de acuerdo, así que... Y que sería básicamente decir, no podemos distinguir entre estos temas porque están tan mezclados que en realidad estas tres variables componen una sola, y esa es la actitud. ¿Ya? Ahora, Eisser para mí fue muy lejos, porque él incluso incorporó la confianza, es decir, ni siquiera podemos distinguir entre la confianza, estos temas tan relacionados entre sí que ustedes están viendo una sola cosa, ¿ya? Y la confianza es parte de eso. Ahora, si bien les voy a mostrar los indicadores de ajuste después, este modelo ajusta mejor que el otro. ¿Ya? Entonces, si Eisser hubiera hecho esto, hubiera dicho, yo tenía razón, ¿ya? Se acabó el tema. ¿Ya? Pero a mí se ocurrió un tercer modelo. Y dije que mejor. Tengo razón. Ahora, este modelo, el modelo de Eisser se llama modelo asociacionista, y él le llama modelo asociacionista, pero yo le puse modelo asociacionista radical. ¿Por qué? Porque incorporaba la confianza como si fuera parte de todo inmedible, inseparable. Pero mi diferencia es un modelo asociacionista moderado, porque yo digo, bueno, yo creo que la confianza es otra cosa. No creo que sea lo mismo. Y en este modelo, la actitud incorpora la aceptación y las creencias como una sola cosa, pero la confianza podría ser un antecedente. Y ahí ocurre, y aquí en este modelo para mí se refleja muy bien lo que se vio en el experimento, que para la minoría hay un efecto directo en la actitud, ¿ya? También hay un efecto indirecto pero pequeño. Y mientras que para la mayoría, la única identificación con la mayoría, el único efecto en la actitud era indirecto. ¿Ya? Y eso es lo que ocurría en el experimento. Que había un cambio en la percepción de la confianza. Pero en lo otro no. Entonces, ¿cuál modelo es mejor? El mío, obvio. ¿También? No sé si leí. Perdón, aquí creo que es un cambiado. Esto debería estar claro. Y si se fijan, realmente disculpen porque esto debe estar cambiado. Es raro que un modelo con más grado de libertad tenga un chico cuadrado más pequeño que un modelo con menos grado de libertad. Y este es el caso. Y para sacar esa diferencia de chico cuadrado es súper difícil. Porque no se puede hacer con método, hay que estudiar muchas otros autores. Pero en general, lo que hice fue probar tres modelos y en los distintos valores de ajuste, este tercer modelo, que ni siquiera está en la literatura, pero que hace sentido desde la teoría, es el que ajusta mejor. Y es lo que no hacen muchos investigadores. Pensar que quizás pueden estar equivocados. Yo igual puedo estar equivocado, pero menos que el resto. Esa es mi interpretación. Por supuesto. ¿Existe la posibilidad en el modelamiento con ecuaciones estructurales de comparar modelos? Eso es lo que dice, que se hace una prueba de diferencia de H cuadrado. Entonces, si es que la diferencia que hay en el valor en relación a la diferencia de grados de libertad, y se ve si esa prueba es significativa o no, y ahí uno elige si tiene que tomar el modelo como más parsimonioso o menos parsimonioso. Y en este caso el que ajusta mejor es el mío, haciendo esa prueba de diferencia. Comparando todos los pares. Claro, o sea, el orden sería este que es el del establishment, o el más conocido, ajusta muy bien. Tiene un chico cuadrado no significativo, que es lo deseable, y eso es muy raro. Hay muchas publicaciones que con buenos índices de ajuste, pero que el chico cuadrado es significativo. En este caso no, incluso el chico cuadrado es no significativo, entonces tiene muy buenos índices. Pero es el que peor ajusta de los modelos derivados de la literatura. Entonces, el título con el que me gustaría hacer esta discusión en un paper que estoy trabajando es el bueno, el mejor y el más mejor. En inglés, que sería como the good, the better and the best. Para decir que el mío es mejor. No, pero a lo que voy es que siempre que propongan un modelo, lo que hay que hacer es pensar en cuál podría ser la explicación. Tiene un trabajo que no se hace. Germán, no sé si vas a tocar el tema más adelante, pero si vuelve a la media anterior,
hay una explicación de por qué hay un proceso de mediación en un caso y no en el otro caso en términos de la identidad? ¿Cuál es la explicación psicológica? Mi interpretación de esto es que para este grupo este es un tema importante y por ende tiene normas y valores al respecto. Para este grupo este no es un tema, porque la gente no vive dentro de este tema. Entonces, si es que llega a tener una opinión al respecto, la deriva de su confianza. Y que es lo que yo creo que pasó en el experimento también. La gente con alta identificación con esto, sí, o sea, no iba a dejar llevar su opinión tanto por esta manipulación. ¿Y se puede interpretar de que quizás para el grupo, la mayoría, el juicio, al no ser un tema relevante, el juicio o la actitud en ese caso descansa bastante como en la confianza en general que ellos tienen, versus que el grupo de la minoría puede suspender esa confianza o esa tendencia a la confianza? O... En este caso, las dos cosas se condicen. Entonces, igual el grupo minoritario tiene menos confianza y también hay un efecto indirecto. Pero yo no necesariamente estos datos creo que para este grupo este es la explicación principal, el efecto directo, y que tiene que ver con el grupo. Cuando uno parte de un grupo, uno aprende qué es lo que tiene que pasar en el grupo. ¿Cómo lo aprendes? Mientras que si tú te identificas con esto, no puedes pensar lo que sea. ¿Te respondí? Sí. Entonces, la gran conclusión de este estudio es que, curiosamente, todos los modelos pueden ser buenos, pero hay algunos más mejores, sobre todo el mío. Y aquí es donde paso, bueno, ¿cuál diría yo que son los principales hallazgos de mi investigación? Uno, primero incorporar estas variables que no se ven en la identificación con grupos, ¿ya? Pero que siempre deben ser contextuales. Entonces, puede que en otro contexto sean otros los grupos de relevancia. También el otro gran resultado que yo destacaría es esta crítica que se ve reflejada en los resultados de que hay que proponer modelos alternativos. O sea, no podemos estar jugando un jueguito de nuestro resultado dio bien, esta es la explicación obvia, no y que y finalmente que si es que hay un efecto de las entidades sociales depende, o sea, va a depender de la naturaleza de la relación del grupo del cual estamos hablando con el tema. En este caso, el efecto directo, pero en otros casos puede ser el efecto indirecto. Limitaciones de mi estudio, mis muestras, estoy hablando de un tema específico. Igual he hecho otros estudios y también he visto actitudes hacia otros temas, pero no lo incluí acá, entonces lo reconozco como una limitación aquí en medio. ¿Y cuál es mi futuro respecto a este tema? Yo creo que ese mismo análisis de modelo aplica mi posición es que el modelo predominante en el tema es el peor. Y yo creo que el de Eiser o el que yo estoy proponiendo debería estar mejor casi siempre. Creo que puede variar de tema según se esté hablando de. También se habla de comida modificada genéticamente, temas controversiales en general, pero yo creo que la gente en general no hace este proceso de analizar cuáles son mis creencias al respecto antes de definir su. Eso es solo para temas que nos importan mucho. Y, voy a terminar mi presentación con una frase que mi supervisor publicó un estudio similar, pero respecto a lo que era la oposición a la energía nuclear en Inglaterra. Y una de las frases que cerraba el libro decía: si intentamos estudiar la actitud ignorando el contexto de la experiencia real, solo nos quedamos con el hueco de palabras vacías. También me pareció inspirador para incorporar todo esto de la identidad social. Pero además, se me ocurrió esta frase hoy, que dice: si intentamos estudiar las actitudes ignorando las teorías sobre las cuales operamos, que es lo que a mí me da la impresión que otros operamos, y las teorías que hemos descartado, solo nos quedamos con el autoengaño del ser óptimo, que es lo que afinaría a evitar. No sé si me lo paso por pregunta, lo que
lo que venga. 8 minutos. Yo tengo una pregunta que, no sé, cada vez que leo el título en tu investigación o cuando uno le comenta la investigación que tú haces a otras personas o le presentas el título de tu investigación, surge espontáneamente a veces el comentario de, bueno, ¿al servicio de qué está esto? ¿No? En el fondo es como, chuta, estamos conociendo la actitud de la gente hacia el proyecto. Entonces, me gustaría volver un poquito a tu modelo estructural, ¿ah? Al mejor de todo. Desde el punto de vista práctico, más allá porque el supuesto que tiene la gente cuando te hace ese comentario es como, bueno, vamos a tener alguna forma de entender cómo hacerle cambiar la opinión a la gente para que acepten los proyectos hidroeléctricos o el que sea. A mí la interpretación que yo hago, que en realidad puede que vaya en la dirección correcta, porque si tú quisieras manipular la confianza de la minoría, el efecto sigue existiendo. ¿Es correcta esa interpretación? O sea, mi interpretación de estos datos sería que no es fácil cambiar la opinión de la gente a pesar de lo curioso del experimento, porque por el tema de la confianza. Porque la confianza se construye históricamente y es muy fácil de romper. Entonces, estas personas, por un lado tienen normas, pero igual lo que quiero decir es que habría que entrar a aplicar en la confianza, y eso no es fácil. Y de hecho, es la recomendación que se hace desde instancias bien grandes como es la Organización Internacional, la Agencia Internacional de Energía. Desde antes que fuera tan polémico recién, le decían a Chile, hagan una consulta nacional que incluya toda la... porque si no, se le va a venir encima una oposición gigante. Y está pronto. Entonces, si estamos hablando del establishment, no estamos hablando de gente con un gran compromiso con las causas de los poseídos, ¿no? Gente de las mega corporaciones diciendo, para poder implementar nuestros proyectos tenemos que incorporar la opinión de la gente antes de lanzar el proyecto. Y es la única forma que tenemos de ganar la confianza. Y de asegurarnos de que no se van a pasar por encima no se van a pasar por encima de sus derechos. Entonces yo diría que es difícil, incluso lo contrario, por ejemplo, si es que, porque como es en función de las identidades, si es que es curioso, porque si el Mercurio lo que suele hacer es poner información pro y de electricidad. Y lo que vimos es que la gente puede reaccionar de forma opuesta. Porque si el Mercurio, pues no puedo. Entonces no es fácil. Sí, pero yo además lo que veo es que bajo el supuesto que tú señalaste en algún minuto que las identidades no son maleables, ¿no? O sea, es muy difícil pensar de que uno puede alterar la identidad de la gente, por lo tanto no puedo echar por el lado de la identidad. La gente ya tiene una identidad. Y dentro del modelo la única variable que me quedaría entonces para poder trabajar y que suena más o menos de sentido común es como tengo que trabajar la confianza, ¿no? Entonces trato de realizar alguna estrategia. O bien, tengo que hacerles convencer que soy uno de ellos. Ah, claro. Pero eso no es fácil, porque te tienes que convertir en uno de ellos para que realmente. Entonces, pero a mí lo que me parece interesante es que aun cuando tú dijeras, bien, voy a trabajar la confianza y voy a tratar de modificar esa confianza y esa confianza incluso cambie, eso no es garantía del cambio de actitud por el efecto directo. Claro, para esas personas no, porque ellos ya tienen O sea, una opinión. Cuando la minoría tiene una opinión, generalmente el efecto de esa opinión sobre la actitud es súper fuerte, claro, y es directo. Claro. Aun cuando tú trates de trabajar toda la confianza posible. Sí. Ahora, hay que considerar que no todos se sienten incluidos. Nuevamente pensando desde el punto de vista de lo que tendría que ser, podrían ignorarlos. Ese sería la perspectiva maquiavélica. Porque claro, es muy difícil de ignorar. Ahora, en todo caso, a mí lo que me interesa es cómo la gente construye
Claro. Sus opiniones. A diferencia de este modelo, las sugerencias que derivan de este tipo de investigación usualmente es brindemos más información positiva respecto al eduquemos sobre los beneficios que lo que sea puede tener. Pero eso ignora que la confianza es un proceso catalizador y que finalmente la gente puede estar derivando sus creencias de cómo se siente al respecto en todo caso. Y una pregunta, ¿todo esto parte porque los modelos de toma de decisiones racionales no funcionan? O sea, porque es lógico, plantea que no... O sea, que la gente, no la evalúa mayoría, racionalmente. que la gente no informada respecto, que no son igual se critica respecto a los expertos, pero que el lay tipo, el lay person, claro, no sabe, pero que igual tiene una opinión que la deriva de su afecto. Ahí hay un punto claro en que el tema sobre es más interesante porque más interesante estudiar que no es una cadena perfecta. Ahora, el supuesto en todo esto es que la confianza es un constructo principalmente afectivo. Uno también podría discutir eso. Claro. O sea, cuánto es la proporción afecto y cognición de la confianza. O sea, una persona que se dedica a la investigación de la emoción y los afectos, podría decir que la confianza en realidad no es emoción en sí misma, no es afecto en sí mismo. Yo digo un componente importante, pero... Y eso también podría problematizar más. Se podría decir que la confianza es una forma de actitud, ¿no? Claro. Y por eso ahí se llega a esa conclusión tan drástica de decir que está bien. Y yo tengo su pregunta. Y esto es casuístico, totalmente casuístico, no sé si está incluido en el modelo, pero me da la impresión que la minoría, o la gente que se opone, estoy tomando casuística porque estoy tomando solamente el caso de Iglesia, tiene más conocimiento que la gente que no sabe. Definitivamente. Pero ¿Cómo esto afecta a las creencias? y esto igual es un poco, no sé si tengo tanta evidencia para decirlo, pero un tipo de información también. El tipo de información en el cual se accede y se comparte dentro del grupo también sabe mucho de por qué está el código. Eso me explica tu modelo, porque ¿cuál es el best? ¿Qué más ese modelo? Eso no explicaría esa no relación entre la identificación con la mayoría y la actitud, por ejemplo. Uno podría pensar que la actitud es algo que uno va generando según la definición primera que tuviste, esa fórmula, ¿cierto?, clásica, tiene que ver con creencia o conocimiento que uno tiene sobre lo que la actitud. Entonces, quizá por eso la idea que sabes menos pasa por la confianza y de la minoría va directo al actitud. De hecho, se ve más claro en el otro modelo. Disculpa, alguien. ¿Sí? No, es más malo. Ahí como que tendría más sentido plantear lo que estoy planteando, es decir, el efecto directo del conocimiento en la aceptación de cualquier cosa. Bueno, definitivamente el tema es que yo no tengo medido cuánto la gente realmente sabe o cuánto cree que sabe. No, claro, estamos tratando de una explicación a ese modelo, ese efecto. Pero claro, yo esperaría en general, alguna vez lo medí y esta gente cree saber más al respecto. Entonces, podría ser. Pero si es que realmente podemos distinguir qué vino primero, eso es otra cosa. Puede que sea más, pero porque le importó, porque tenía una actitud negativa. Pero ese modelo no tiene un eje temporal abajo, o sea, cuando ese modelo mide en un momento dado, en el fondo, ¿qué fue primero? Eso ya es otro tipo de pregunta, ¿no?
bueno, definitivamente de datos correlacionales no podemos hacer ese tipo de... Pero es lo que los autores proponen. ¿Ellos proponen Sí. una secuencia? Sí. Ellos... O sea, de hecho, un modelo estructural por definición asume una causalidad longitudinal, al margen de que los datos no... Mientras que este modelo, el de ICER, sería más reflejo de incluso una versión de como algo que podríamos denominar representación social. ¿Ya? Porque dice estas cosas sobre distintas áreas de una misma cosa. Si consideramos algo aceptable, si consideramos que algo es positivo, si consideramos confianza en aquellos que nos lo proponen, son distintas aristas de un concepto que está en realidad un solo. Y mi versión también es un poco eso, pero yo distingo la confianza porque, al menos en términos estadísticos, la forma en que allí está medido no me hace sospechar que sea el mismo concepto. De hecho, si tú vuelves atrás al modelo de ICER, el original, incluso la correlación entre confianza y actitud, el dato empírico te está sugiriendo de que es algo parcialmente en comparación a lo otro. Claro. Y no tengo allí el error, pero el error, o sea, se puede deducir de la carga factorial, pero para aceptación y creencia, al juntarlo, el error tiende a cero, mientras que para el otro queda bastante sin explicar. Claro, esas correlaciones en psicología son irreales. Claro, o sea, 96. Entonces, este modelo ajusta muy bien, pero ahí da punto 88 y en otros da arriba, en otros muestra da punto 9, entonces no tiene sentido separarlo. Y en el futuro cercano, ¿tienes planes de poner a prueba este modelo pero con un diseño más fuerte, más longitudinal o separado en el tiempo? No. Básicamente yo me daría por satisfecho diciendo que eso no es cierto o que no es tan cierto. Creo que en contextos reales es muy difícil establecer que es el número, aunque lo nivel longitudinal. O sea, mi misión en este caso sería decir, ¿no han pensado que quizás los datos podrían interpretarse de otra manera? Y Le dices a tu favor. Y creo que me gustaría hacerlo con estudios conocidos, tomar los datos de ellos. ¿Existen bases de datos disponibles de...? No, probablemente una matriz de covarianza. Ah, sí. Oye, disculpa, me imagino que como la típica ir a buscar la receta, pero si bien ya sea como tanteado, me gustaría como saber la implicancia para ti de esto, pero más allá como de lo psicológico. Tú decías que esta versión la tenías como en psicológica, en energética. Me imagino que igual hay un componente de lo energético súper fuerte también en tu estudio. Entonces, ¿cuál sería ese lado? Hice comparación con otra aceptación de otra fuente de electricidad. Entonces, por ejemplo, esta relación directa existe solo para la electricidad. No está presente para la energía nuclear. Sí está el efecto indirecto, pero no directo. Lo cual un poco confirma esa idea de que este tema es importante para ellos. Ahora, otro aspecto, finalmente la conclusión sería en esa línea que la confianza es lo que importa, y eso está sugerido en recomendaciones que se han hecho a nivel de política desde fuera de Chile muchas veces y que han sido ignoradas y que no se ven reflejadas en la política nacional de energía, no mencionadas en lo absoluto. Y en otros países sí, y no digamos que estamos hablando de países muy revolucionarios ni nada, sino que en Estados Unidos, en el Reino Unido, se van incorporando discusiones esto en lo que es legislación. Eso en Chile parece que no ocurre todo. Si uno hace la lectura un poco en una dirección alternativa, cuando tú colocabas el ejemplo de que los pehuenches se le había sacado de la zona del Pehuen, uno también podría hacer una lectura alternativa en la medida de
la fuerza de la relación entre la actitud y la identidad te está hablando de que es no menor considerar el aspecto identitario al momento de pensar en un proyecto de esta característica. De nuevo, suena a una perogrullada, ¿sí? Los datos que están... Hay una observación que yo no he hecho y que no me lo importante, que aquí estamos hablando de identificación con, no estamos hablando de etnicidad. Entonces hay gente que se siente identificada con el mapuche, pero puede no serlo. O se siente como, pero que cuando en su clasificación, la pregunta es, ¿se siente usted? Pero después hay algo muy curioso que lo hemos visto de la hora, que efectivamente significa esa categoría. Hay gente que es, en términos étnicos, cuando le preguntan cómo es de su etnicidad, dicen no mapuche, pero después le preguntan si siente mapuche, y dicen sí. Y viceversa. Hay gente que se describe a sí misma como mapuche, pero que dice que no se siente. En este caso tendría que ver con lo que dice la teoría de social, lo que la gente siente. Se siente que pertenece, no con un criterio, comillas, objetivo. Entonces, ¿por qué lo de evaluación? Porque usualmente, yo creo que la primera reacción sería de decir, perdón por la expresión que voy a usar, pero decir algo así como, bueno, los mapuches no están pasando problemas. Y no es. Es el tema que, más que los mapuches en sí, el tema que ha sido uno de los como. Pero hay gente no mapuche que puede estar a favor, o sea, hay gente mapuche que puede estar a favor y no sé. Sí. Ojalá que esta investigación nunca llegue a manos de liberación. O sea, de hecho tengo amigos en la industria y su conclusión es como, no es fácil manipular a la gente. Si llega es como desalentador un poco, porque el cambio que tiene que hacer, y esto es el reflejo de otras investigaciones en otros países, es que, a modo de resumen, la sugerencia hecha a las empresas es que sean más éticas, o que sigan procedimientos que incorporen la opinión de la gente que va a ser afectada, o en proyectos de escala grande, incluso la opinión del país. Entonces, sean buenos. Eso está bien que llegue a quien sea. Microsoft no está financiado por Inés. Muchas gracias, gente. Gracias, gente.